calor, se acomodó ya. Lo invito a abrir el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. La historia cuenta que había un sacerdote llamado Elí. Para los que no saben, el sacerdote era el que ministraba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, y daba ofrendas todos los años, la presencia de Dios, y la gente subía a dar sus ofrendas. Y había dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina había tenido hijos, pero Ana no. Ana era estéril, no había podido tener hijos. Y Penina se le burlaba, porque en ese tiempo era una ofensa, era como una deshonra no poder llegar a tener hijos. Entonces se le burlaba. Y dice el versículo 6 del capítulo 1, su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Hacía así cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. El 8. Elcana, el marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligida? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y en el 9 dice que se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. 11. Y ella hizo un voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando su boca, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. El 17, perdón. Elí respondió y dijo: vete en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. 18. En el final del 18. Y comió, dice, Ana comió y no estuvo más en tristeza. 19. El marido, Elcana se llamaba, se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Le puso por nombre Samuel, por cuanto lo pedía Jehová. Y el 22 dice, el 21, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido:
yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede ahí o allí para siempre. Bien, ¿la pudo seguir la historia? Algo ya hablamos el jueves, habló la pastora Eliana esta historia, algo de esto. Entonces, digo, Señor, ¿qué es lo más sencillo para explicar la presentación de un niño? ¿Sí? Los niños son nuestros, ¿no? Nacen de nosotros. El Cana dice que se llegó a ella. Ella queda embarazada porque dice que Jehová, Dios, se acordó de la petición. Empieza el relato donde ella es estéril. Y hay otros casos en la Biblia donde la mujer es estéril. Pero cuando la mujer clama a Dios, Dios escucha siempre la oración. No importa si es de la mujer, de quien sea, Dios escucha la oración de aquel que clama. Tribulada, mal de espíritu, mal de corazón, burlada, clama al Señor y dice que se levanta en el versículo 9, se levantó, lloró y oró a Dios y le hizo un voto. Le hizo una petición a Dios. ¿Alguna vez le han hecho alguna petición a Dios? Si zafo de esta, si me libra el Señor de esta, no volveré a cometer, Señor, otra vez el mismo, no. Porque a veces metemos la pata. Fue a clamar al Señor, el Señor lo oyó y dice que en su corazón oraba y movía su boca, pero no salía voz de su boca, la tomaron por ebria. Y cuando le declaró al sacerdote Elí que ella estaba orando, que ella no estaba ebria, entonces él le dijo: vete en paz y el Señor conceda la petición que le diste. Nace Samuel, el niño, de lo estéril a lo fértil. Dios hace esas cosas, te saca de la oscuridad y te lleva a la luz admirable, de la muerte te saca a la vida, de la esclavitud a la libertad. Entonces dice: ¿no lo vas a llevar? Le dice el Cana: no, hasta que no esté destetado no lo voy a llevar. ¿Cuándo se desteta un niño aproximadamente? ¿1 año y medio? 2, 14. Yo conozco nenes que han tomado la teta de parado. No es mi caso, pero yo conocí, sí, nenas o nenes, la mamá sentada y el nene de parado tomando la teta. No sé a qué edad más o menos, pero era muy chico. Lo llevaron, dice que después lo llevó. Dice el 27 del 1. Por este niño oraba y Jehová, dice, me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. ¿Que viva quién? Que viva el niño. Será de Jehová, y adoró allí a Dios. Hoy tenemos presentación de niños. ¿Qué es la presentación de niños? Señor, es tuyo. Pero ¿y después? Si pasa algo, te lo doy un rato, pero Ana dijo: Él te servirá y te lo entregaré todos los días que Él viva. Y se fue. ¿Saben cuántas veces lo veía la mamá al año? Ya lo dije. ¿De qué color era el caballo blanco, señor? Una vez al año lo iba a visitar cuando iban a hacer la ofrenda. Dice que era un joven que ministraba en la presencia de Dios. Dice el 28: yo lo dedico a Él, lo entrego a Dios todos los días que Él viva, y adoró. Proverbios 22:6, ¿lo podés buscar? El 2:11 dice que el niño ministraba a Jehová
delante del sacerdote Elí. El sacerdote tenía 2 hijos. ¿Se acuerdan los nombres? Y Finis. El sacerdote ministraba en la presencia de Dios. Se suponía que el sacerdote conocía todo de Dios, toda la palabra, y ministraba en la presencia del Señor los ritos que había que hacer. Pero sus hijos dice que no conocían a Dios. Sus hijos no lo conocieron. Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Instruirlo en qué? En la palabra, en el camino de Dios, no en el camino mío. Yo debo instruirlo solamente con mis actos, con mi voluntad, con mi testimonio, con lo que me escucha hablar, con lo que me escucha decir, con todo. Entonces, los hijos del sacerdote Elí, dice su palabra, que no conocieron a Dios. Del 2:18: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de efod de lino. Era un niño que ministraba al Señor. El 3:19: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. En algún momento de esa historia, el sacerdote Elí falló en la enseñanza y en la transmisión de la palabra de Dios a sus hijos. Porque los hijos de Elí transgredían los sacrificios que eran para Dios. Ellos no conocían la palabra de Dios. Algo se cortó en el medio. Y dice la palabra que escaseaba la palabra de Dios en aquel tiempo. No había mucha palabra de Dios, porque el pueblo estaba en cualquiera, como decimos, estaba en pecado. Y Dios tuvo que mover a una mujer estéril llamada Ana, ¿a qué? A pedir un hijo. Y ese hijo sería un nuevo sacerdote. Ese hijo lo entregó, lo dedicó al Señor y nunca más salió de la presencia de Dios, nunca más salió del tabernáculo, nunca más salió de ese lugar donde la presencia de Dios descendía y ministraba en la presencia. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El niño ministraba a Dios todo el tiempo. Ministraba en la presencia de Dios vestido de lino fino. No dejó caer ninguna de las palabras. ¿Sabe lo que significa no dejar caer ninguna de las palabras a tierra? Que le enseñó todo lo que Dios, de todo lo que aprendió de Dios, él lo atesoró. Y él como sacerdote, todo lo que aprendió y atesoró de Dios, lo empezó a predicar, lo empezó a dar al pueblo de Dios para que volvieran a conocer el Dios que no conocieron, que se perdió la palabra que tendrían que haber predicado los padres a sus hijos. Samuel, dedicado, guardaba todo lo que aprendía de parte de Dios. Un joven con consagración guardaba toda y cada una de sus palabras. La responsabilidad siempre es de los padres hacia los hijos para instruirlos y para dejar que Jesús los use con libertad. Amén. Es nuestra tarea como padres formar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Puede decir, tienen libertad para elegir, tienen libertad de ellos el día de mañana para buscar su camino. Sí, por supuesto, tienen la libertad. Pero yo como padre les voy a mostrar el camino correcto, que no es mi camino, porque yo cometo errores. El camino correcto es el camino que Dios trazó para nosotros. Este es el manual de vida. Es el manual de vida para esta tierra.
es el manual para poder conocer lo que Dios quiere hacer con tu vida. Lo que Dios hizo por vos y lo que Dios va a seguir haciendo por vos, por tu familia, por todo tu entorno. Son las promesas de Dios que tiene para vos en los momentos difíciles, para que te animes y te fortalezcas en la palabra. La palabra que es la única que perdurará por siempre, no tiene fin. Nunca morirá, nunca la exterminará, nunca pasará. Cielo y tierra pasará, dice, pero su palabra permanecerá para siempre. Entonces, como padres, nosotros tenemos la responsabilidad de formar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Por eso hoy vamos a presentar a los chicos. No es que se lo vamos a presentar a Dios, bueno, Alejo, te presento a Hannah, ¿los conocen? El Señor nos conoce a la perfección. El Señor, ellos son tuyos. Si el Señor Jesús, el Dios entregó al Señor Jesús a morir en la cruz por mis pecados, entregó a su Hijo. Nadie de los que está acá entregará, ni va a entregar, ni pudiera entregar a su Hijo para morir por toda una humanidad pecadora, perdida. Nadie lo va a hacer. Solamente el Dios que tiene un amor incondicional, un amor que sobrepasa todo entendimiento humano, lo pudo hacer. Imagínense ustedes que los ángeles son santos y están ministrando delante del trono de Dios en este momento. Y ellos no son llamados hijos, son siervos, son ángeles. Nosotros somos llamados hijos. Cuando nosotros logramos entender eso, que yo, pecador, fui rescatado, Él dice que borró mi pasado. No es que hizo como hace la ley de la tierra, a veces que depende cómo la buscamos, el abogado después la busca absuelto. Esa no es la ley genuina. Él borra mis pecados, mi pasado, cuando yo me arrepiento delante de Él. Le digo, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Y Él borra mi pasado. Como lo hizo conmigo, yo lo tengo que guiar a mi hijo. Y lo tengo que formar en los caminos del Señor. Por eso nos deja esta enseñanza de que Ana lo entregó. Ella anhelaba un hijo. Y anhelaba y anhelaba y anhelaba. Y más, hasta el marido le dijo, ¿no soy yo más suficiente que 10 hijos? No. Había un propósito de parte de Dios. Cada hijo que nace en la tierra no es un error. Tiene un propósito. Fue diseñado en la eternidad por Dios. Dios tiene un plan para tu hijo, para tu hija. Tiene un plan, un diseño. En este caso Samuel fue sacerdote, fue juez, fue el que guiaba al pueblo, fue el que no dejó caer ninguna de sus palabras, quiere decir que no las despreció, no las tuvo en poco, no las guardó, sino que las predicó y les dijo las cosas son así como son y Dios les habla esto así como es. Mira a mi hija, mira a mi hijo. Dios tiene planes. El día de mañana un ingeniero, una ingeniera, un adorador. Nosotros les cuento la intimidad a los nuevos, a los que no nos conocen, a los que no han escuchado nunca, no han escuchado muchas veces. Nosotros antes de concebir, antes como el Cana se fue a acostar con su esposa, nosotros oramos antes de esa noche. Le dijimos, Señor, el hijo que tú nos des, Señor, ya te lo entregamos, te lo damos a vos. Haz lo que tú quieras hacer. Formalo porque Él es perfecto para guiar sus caminos. Yo lo puedo guiar, pero Él ve el fin, Él ve el futuro de nuestros hijos. Y yo soy responsable de educarlo y formarlo en todas las áreas y en la espiritual, por sobre todas las cosas, para que amen al Señor, para que conozcan al Señor. Y aún cuando fuere viejo, dice, no se apartará de Él, porque conoció al que lo ama incondicionalmente. Y lo vas a entregar, y lo vas a rendir, y lo vas a educar, y lo vas a formar, y lo vas a guiar, y lo vas a apoyar, y lo vas a acompañar en todo lugar, en el acto de la escuela, en el acto del jardín, en fútbol, en patín, en guitarra, en batería, donde va, lo vas a acompañar. Porque Él te va a ver donde vos vas. Él se va a sentir apoyado donde vos vas, porque vos fuiste apoyado por Dios, vos sos guiado por Dios. Y Él está esperando, como yo, como hijo, estoy esperando a mi Padre que me vea
y esté en todo lugar donde yo estoy. Y cuando algo fallar en el medio del camino, que le diste todo, lo educaste, lo formaste, dedicaste horas devocionales, oraste y todo, pero no nos olvidemos que vivimos en un mundo caído, en un mundo que el enemigo quiere destruir nuestras vidas y te odia y quiere destruir a tus hijos, el diablo. Y cuando algo suceda en el medio y sientas que todo lo que estás haciendo no alcanza, no basta para acompañar, para que tu hijo siga ese camino, el Señor aparecerá. Porque el Señor aparece cuando vos cortaste todas tus cosas. En los momentos más difíciles, el Señor aparece. Y de alguien que nunca jamás te imaginas. A nosotros nos pasó 2 veces en momentos difíciles. Una noche golpearon la puerta, un mendigo entró, se sentó en el sillón y llamó a mis hijos y les dijo: esto dice el Señor. Y eran las palabras que nosotros habíamos hablado con ellos meses antes, las mismas palabras. El Señor usa a quien Él quiere. Y en un tiempo me lo había mostrado un sueño, que cuando vos hagas todo lo que hagas y esté a tu alcance para cuidarlos, para formarlos en la palabra del Señor, y veas que eso no sirve, o sea que no basta, porque el mundo, el pecado, la muerte grita más fuerte, el infierno se los quiere tragar. Dice el Señor: yo mandaré gente a que les hablen a ellos de mi parte, en el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice: tú no estás solo, no estamos solos. Aunque estés en la situación más oscura, más negra, el Señor va a aparecer y te va a decir: lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Yo tengo una ayuda extra. Y lo sentó al lado y le empezó a declarar las palabras que nosotros hablábamos. La boca para acá. Y en otra ocasión, una persona con capacidades diferentes, entre comillas, sentó a uno de nuestros hijos y le dijo: esto dice el Señor, que te vas a volver a levantar, que vas a hacer esto y vas a volver a hacer, Pero en esas situaciones el Señor te prueba tu paciencia, tu persistencia, tu tolerancia, tu amor. Porque cuando vos amás al Señor, vos querés repartir el amor que vive en vos, que es Cristo. Por eso cantamos: cantaré de tu amor por siempre, porque el amor que derramaste sobre nosotros no lo podemos guardar. Si Él nos amó, Él nos libró, Él nos rescató, lo tenemos que predicar, porque el otro lo necesita. Y esto es pura y exclusivamente por fe. El salmo que leímos hoy, el 127, en el versículo 3: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre, cosa de estima, como saeta en las manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena la aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con los enemigos a la puerta de su casa. ¿Saben lo que es la aljaba? La aljaba, el carrito que va en la espalda, donde están las saetas, las flechas. Bienaventurado el hombre que llenó la aljaba con las saetas. Y el hombre, el padre, tiene cargado a sus hijos, espiritualmente hablando, en su espalda. ¿Y qué hace? Cuando saca la saeta, la prepara, y Dios es quien da la dirección y el objetivo para que sueltes. En algún momento vamos a soltar las saetas. A los 18 o 19 vamos a estudiar. En gran parte soltamos.
No podemos decidir al acompañarlo a cruzar la calle, no podemos decirle, che, te podemos decir, no te metas ahí, no vayas allá, pero vos estás acá y yo están allá. Y ahí es donde confiamos. Y por ahí te podrán decir, pero yo ya tengo 21, yo ya tomo mis decisiones, perfecto. Pero yo nunca voy a dejar de ser tu padre y nunca voy a dejar de educarte y de decirte las cosas que podés estar haciendo mal o vas a hacer mal. Yo como tu papá te lo tengo que decir, cuidado ahí, cuidado allá, porque eso es amar. Corregir es amar. Corregir es amar. Dios corrige a sus hijos con vara, dice. Si nosotros no corregimos a nuestros hijos, los dejamos que hagan y vayan por el mundo, por la vida, eso no es amor. Nosotros en el grupo joven tuvimos chicas que estuvieron mucho tiempo enojadas hasta que el Señor las sanó con sus padres, porque sus padres nunca les pusieron un límite. Y los límites es amor. Porque vos sabés lo que viene después si no está ese límite. Y vos no querés que le pase a tu hijo o a tu hija lo que puede llegar a venir. Entonces pones un límite. Y a veces no nos gusta que nos ponga límite. Pero por amor, el Señor nos pone límites a nosotros y nosotros como padres, a nuestros hijos les tenemos que poner límites. Y un día, cuando a ellos se les aclare un poco la cabeza, vieron que cuando tenemos 17, 18, 14, 13, estamos en una nebulosa donde no podemos entender y comprender las cosas de la vida. Pero cuando bandeamos una cierta barrera, la pasamos después de los 20, ya pensamos distinto, ya vemos las cosas distintas. Mi mamá me daba a mí una fusta larga así, gruesa como el dedo, llena de alambre. De la cintura para abajo valía todo. No, mamá, no vuelvo a hacer más. Me hacía el zorro. Pero eran todas merecidas. Acá hay gente todavía que conoce mi pasado. Muchos me han dicho, sí, yo sé que Dios existe porque yo te conocí cuando eras antes de conocer a Dios. Y ahora yo sé que Dios existe. Dios ha hecho el milagro. Y después cuando somos grandes decimos, la verdad que si no hubiera recibido cada azote que yo recibí en mi persona, tal vez yo no hubiera llegado a ser lo que soy. Mis papás se fueron cuando yo era chico. Y siempre recuerdo sus enseñanzas, sus consejos. Es más, hasta muchos de esos consejos nunca me los dijo directamente a mí. Se los decía a otro, pero yo guardaba lo que escuchaba. Y como dice su palabra, observarlo todo y retener lo bueno. Siempre me quedan sus palabras. La enseñanza del padre al hijo, aun cuando fuere viejo, no hará que se aparten del Señor. Porque el hijo te vio padecerla, te vio levantarte, te vio en la oscuridad, pero nunca te vio renegar de Dios, nunca te vio insultar a Dios, te vio ponerte de rodillas, te vio orar, te vio clamar, te vio levantarte nuevamente, y eso habla más que las palabras que a veces salen de la boca. Por eso, como padres, los que hoy van a presentar a sus hijos tienen que saber esto, que ellos son una joya preciosa en sus manos, un diamante en bruto, no un bruto diamante, un diamante en bruto que necesita ser pulido, perfeccionado, y se perfecciona con la palabra del Padre, de la Madre, y se perfecciona con el Padre Celestial. Cantábamos recién, haz lo que tú quieras hacer. Ay, qué difícil que es a veces decirle al Señor, haz lo que vos quieras conmigo, menos que yo. Señor, te traigo a mi hijo, haz lo que tú quieras con él. Y después dice, no, eso no lo vas a hacer, hijo. No. Estar todo el día dentro de la iglesia tocando la batería, hijo, no, hay que salir. ¿Le entregamos o no entregamos? Bueno, esa palabra está permitida. No hay permitido. La palabra de Dios no es permitido. ¿Es blanco o es negro?
Es sí o es no. No hay a medias tintas. Herencia de Jehová, herencia de Dios son los hijos. Cosa de estima es el fruto del bien, como saetas en las manos del valiente. Son los hijos sabidos en la juventud. Los padres son los valientes. Los padres que se levantaron a la noche, que les dieron las gotitas para que no tengan cólicos, que los pasearon por toda la casa, que no los podían dormir. El otro día te tenés que ir a trabajar, te levantás con arena en los ojos. Que se levantan temprano. Los padres, los hijos antes que los padres. Cuando son chicos, cuando te levantás, le vas a preparar la mamadera a las 3 de la mañana. Cuando llora y no sabes por qué. Esos son los padres que nacieron sin título. Se van formando todos los días. Y después cuando son abuelos, no, hija, no, es así. Me vuelven de escuchar. Bueno, abuela, venía a dormir con el nieto de la noche. No, es tuyo, No. Mi suegra dijo así, no. Es tuyo. ¿O quisiste? Trae un rato, juega.